vamos a presentar ahora a usted que le gustan esos jugadores, digamos, rústicos. Metedores. Metedores, exacto. A mí también me encantan. Esos que se plantan ahí y Es dicen, una yo falta de estoy respeto. acá, yo estoy acá. Lo de rústico es una falta de respeto. No, pero necesitás. Esos que se plantan acá y te dicen, yo estoy acá y acá no pasás. Caudillo, Jugador- líder, jugador, hombre con autoridad sí. que le toca la función que a Esos muchos jugadores no. para mí son de los preferidos. Estamos con uno de los integrantes del plantel ganador de la Supercopa del 88. Hace algunos días se cumplió un aniversario. 25. 25, parece como si fuera... Equipazo. Equipazo. Yo recuerdo Perdón, que 35, 35. No, amigo. 88. Perdón, no dije nada. No dijo nada, Amigo, no dijo nada. yo tengo 35. Yo vi de chiquito Es aquel verdad. gol, No, aquel no. gol importante de Fabri, No, compañía yo frente era a chiquito, River. tenía 2 años. Y estamos con uno de los integrantes, con una persona que jugó en Racing, que supo vestir la camiseta y la verdad que es muy querido por la hinchada. Estamos con Hugo Lamadrid. Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te digo, me metiste una duda cuando dijiste 35, saqué cuentas para atrás, digo... Claro, ¿puede ser? tanto ¿Puede ser? tengo. ¿Tanto pasó? Digo, no. Todo Perdón. bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, saludarte primero, Hugo. Mi nombre es Martín Macei. Gracias por estar en este Racing Positivo. Y seguimos sacando gente querida en el mundo Racing. La semana pasada estuvimos hablando con Nacho González, ahora con vos. Gente reconocida por lo que dejó en el club. Quizás, a ver, vos te colgaste un título. Hay gente que no se lo colgó directamente, que no estuvo en ningún plantel ni nada y dejó recuerdos lindos en Racing. Bueno, vos sos una persona que sabés de este mundo Racing, de las buenas, de las malas. Y ahora, ¿cómo notás a este mundo Racing, a este Racing positivo desde otro sector? Ya desde el lado de afuera. Sí, mirá, con los cambios lógicos que trajo, que desembocó primero en un campeonato, en los cambios que se dieron, que a veces no son, digamos, uno empieza a caminar un camino y termina de una manera y a veces no trabajó para eso. Claro. Muchas veces se dan las cuestiones por el azar o porque nos tocó. Generalmente cuando se arma este plantel que sale campeón, cuando llega Milito, cuando llega Videla, estábamos metidos en un bolonqui institucional Sí, tremendo. Terrible. Entonces si nos paramos en ese punto y me haces esta pregunta y sabes que lo que menos te contestaría es vamos a salir campeones. Entonces Claro. muchas veces cuando uno prepara y planifica y demás y no se dan los resultados y a veces en un momento caótico se dieron 2 o 3 cosas, se movieron 2 o 3 fichas y salió todo bien. Ahora bueno, hay que aprovechar este viento de cola todo lo que se pueda, pero en todos los aspectos, no solo en el tema, no solo el tema del futbolístico, sino también en el económico, en el social, en el de los deportes amateurs, en el cultural. Racing es muy grande como para dedicarse solamente al tema fútbol. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre la excusa era, no, bueno, está bien, sí, Racing tiene un montón de otras cosas, pero salgamos campeones primero. Bueno, salimos campeones. Claro. Campeones con un equipo que queda prácticamente armado, con un montón de expectativas, entonces bueno, con ingresos de dinero, con deuda que se está bajando, entonces bueno, también se puede hoy dedicar otros recursos y otros esfuerzos a otras áreas del club. Sí, me parece muy atinado lo que decís, es lo que realmente pensamos nosotros desde acá adentro y la gente en la calle y se palpa ese positivismo y esa venta de Racing afuera, como decías, de que va Diego Milito o se está moviendo mucho el presidente Blanco, va a Italia o va a Inglaterra y se mueve en busca de jugadores, en busca de partidos, en busca de recursos como para seguir incrementando y acrecentando el patrimonio del club y mejorando todo lo que concierne a Racing. ¿Algún jugador que te sientas identificado vos de este Racing? Que digas, a mí me gusta yo me siento identificado, yo jugaba como este, porque hay mucha gente que no te vio jugar, nosotros hemos visto videos, en mi caso no te vi, pero he visto cosas, y hay muchos que están preguntando, ¿quién era Hugo Lamadrid como jugador? Sí, mira, por una cuestión del puesto, digamos, Sí. Podría decir Videla, pasa que Videla tiene muchísimo más despliegue del que tenía yo, porque en aquel momento también se jugaba de otra manera, pero la cuestión de característica de volante central propiamente dicho que Videla tiene, más allá de que pueda jugar con Agüedo o con algún otro compañero, con Videla, pero eso por un lado, con quien me siento identificado. Ahora,
como decís, ¿quién me gusta de este plantel? Sí. Sacalo a Diego, no digas Milito, Claro, más allá de Milito es el Lolo. Lolo. Yo lo dije la segunda fecha, me acuerdo, no sé en qué canal me invitó a un programa, y yo le dije, Lolo va a ser fundamental acá en adelante, porque es un tipo con personalidad, que te gana en tu área, te gana en el área contraria, no se achica, va al frente, habla. Entonces en 2 partidos el tipo mostró que vino y se puso la camiseta y jugó como si hubiera estado toda la vida acá, que es algo que estas cuestiones también era lo que te hablaba en un principio. Lolo vino, se puso la camiseta y jugó igual que Videla, ni hablar ni Milito. Entonces se dieron esas cuestiones que uno a veces dice, pucha, no es fácil Racing. Y en este último, en el mercado de pase anterior, no sé, pero de 10 jugadores, por decirte un número, sí. El 60% no sintió el cambio, vino y jugó. Y bueno, sí, eso sí, como decís vos, después en los resultados lógicos se dieron. Muy buenas noches, Hugo. Mi nombre es Santiago Rojas. Te quería preguntar qué diferencias ves vos entre el equipo de la Supercopa y este último. A ver, creo que si vamos a diferencias en los jugadores, en la manera de jugar lógicamente era distinto porque eran distintas épocas, ¿no? Antes claro. No se jugaba con tanta gente en el medio, era un volante de marca a marca junto con el volante por derecha, con los que más o menos cubrían el ancho de la cancha, el volante por izquierda que era un atacante más, entonces vos atacabas con 4 tipos. Era un ida y vuelta. Claro, era más lindo para ver. Claro, estaba más partido, digamos. Claro. Y todos los equipos jugaban con el mismo dibujo táctico. La mayoría de los equipos jugaban igual. Hoy el dibujo ese no existe porque te clavan 4 en el medio y por una cuestión matemática perdés el medio. Claro. Entonces, ya desde ese punto de partida es distinto. Ahora, a nivel jugadores, aquel equipo tenía 4 número 10. Era Rubén Paz, tenías a Colombati, tenías a Ortega Sánchez y al Panza Videla. Qué nenes, ¿eh? Sí, no, uno como que el otro. Tenía después al Mencho, Medina Bello, a Walter Fernández, el Toti Iglesias, el Pato Filiol en el arco, Fabri con 20, 21 años. Era un equipo tremendo, el Vasco Larticochea, campeón del mundo. O sea, teníamos 2 campeones del mundo en el equipo. Era un equipo realmente tremendo. Y a ver, muchos, hasta este torneo pasado, mucha gente opinaba que aquel equipo fue aún mejor que el de 2001 que salió campeón. Pero yo creo que tiene que ver por esto de que el fútbol se jugaba de otra manera y lo tenías a Rubén Paz que te clavaba goles de tiro libre en el ángulo, Walter que te metía unos centros por izquierda tremendos, era otra cuestión, pero aquel equipo tenía muy buenos jugadores, grandes jugadores. Sí, es verdad. Hugo, Cristian Domínguez te saluda. La pregunta es, hablando de ese grupo, hablando de toda esa gente, si bien venían de una situación complicada después de lo que fue el descenso de Racing y fue el primer gran grupo que se armó, esa es la explicación por la cual vos nombraste un montón de monstruos y yo le sumaría a Gustavo Costas en ese grupito. Por eso es que son tan queridos por la gente, por eso uno habla de la Madrid, de Rubén Paz, de Gustavo Costas, de Fabri, y hay un reconocimiento a la historia de ese plantel más allá del título de la Supercopa. Sí, yo creo que sí, ¿sabés por qué? Además, porque más allá de... Bueno, a mí me toca debutar en el segundo año del ascenso, ¿no? Yo tengo la suerte de ascender también con el equipo. Ese equipo del ascenso es alquilado a Mendoza. Claro. Tuvo 6 meses parado, ¿no? El equipo ese. Había que estar 6 meses parado o era darnos a préstamo a algunos clubes individualmente o apareció esta propuesta de ir a Mendoza, algo totalmente impensado, inusual, fuera de la cabeza de cualquiera, pero nos dijeron, no cobran 6 meses o hay que irse afuera. Nos vamos. Claro. Es que algunos, la mayoría de los pibes éramos jugadores del club, y los que estaban, que eran más grandes, algunos habían sido comprados, otros quizá no, pero digamos, estábamos todos en el mismo problema. Entonces, bueno, ese equipo es alquilado a Mendoza, ese equipo fue... terminamos jugando con chicos de ahí, en el banco de suplentes, nos rompieron todos. Entonces, después, lógicamente, se arma el equipo del 87, el 88, pero ¿qué pasó? El equipo, ese equipo que fue tan buen equipo y demás, fue un grupo tremendo afuera de la cancha. ¿Por qué? Porque se formó en las malas, porque ese equipo sufrió el segundo año
del torneo del ascenso, sufrió esos viajes a Mendoza, y esa base del equipo con Fabri, con Costa, con el Turco Will, con Colombati, Walter Fernández, pues fíjate que te nombré 6-7 ya de jugadores que después salieron campeones de la Supercopa, pero habían ido a jugar alquilados a Mendoza. Claro. Y Entonces, aparte, la base de ese equipo que después ganó la Supercopa, la Interamericana y demás, se formó en épocas muy duras. Hugo, discúlpame, aparte fueron muchos de esos nombres los que pusieron la cara también desde afuera ya en la época difícil, en la época de la quiebra, de bancar a los jugadores, de respaldar, de poner, de decir, nosotros somos parte de esto y nos quedamos a pesar de este mal momento. Sí, también, con jugadores que en ese momento estaban jugando, o con algunos que creo, como fue el caso de Gustavo, estuvo dirigiendo en época complicada, y como quizá nos tocó a algunos después un poco más adelante en la pelea en la calle contra Blanquiceleste, yendo a AFA y Grondona y todo ese tema. Entonces como que todavía eso queda en mucha gente, quizás en los más grandes, ¿no? En los más chicos quizás no conocen demasiado bien esa historia última, pero sí, eso es el reconocimiento, es muy lindo porque fíjate que no está pasando por lo futbolístico acá, porque lo futbolístico seguramente va a caer sobre Rubén Paz, por ejemplo, pero este reconocimiento de la gente a otro tema, que fue bancar algunas situaciones muy complicadas en épocas difíciles del club, a mí y seguramente al resto de los muchachos nos hace muy bien. Claro. Hugo, una consultita. ¿Cómo era el diálogo? ¿Cómo se llevaban con el presidente, con Di Stéfano en esa época? La comunicación. Claro. Mira, yo tuve una muy buena relación con Juan, muy buena, hasta que dejó de serla. Porque las situaciones con Juan eran así, eran o blanco o negro. Sí. Y yo me había lesionado una semana antes de jugar, 2 semanas antes de jugar la Copa Libertadores, y ya iba para operarme, y bueno, el primer partido que se juega en Perú se pierde, el Coco me llama, me saco el yeso, voy a jugar a Perú con el pie roto, y jugué 6 partidos de Copa Libertadores con el pie roto. ¿Qué pasó? Tuve 1 año y medio después para recuperarme, porque no me tuvieron que operar 3 veces más en el medio. Te estoy sintetizando todo, ¿no? Con un montón de matices. El tema es que cuando yo voy a arreglar contrato, Di Stéfano me ofrecía 2 mangos. Claro. Porque era jugador del club, porque yo a los 6 meses le quedaba libre, entonces se apuró y me dice, bueno, te doy esto, y si no firmás no jugás más. Y yo la verdad que en ese momento que me lo dice, dije, 1 año y medio estuve casi parado, con 3 operaciones, habiendo jugado 6 partidos con el pie roto. Me acuerdo cuando yo fui a arreglar el contrato, porque iba yo, le digo, Juan, ¿cuánto vale para vos esto que yo hice? Esa fue la pregunta que yo le hice a Juan. Y el número que me tira, pues fíjate el paralelo que te voy a hacer, creo que fueron $50.000 por 3 años, ¿no? Sí. Pero la situación es que después vino, según me cuentan, ¿no? De adentro vino Gendulain a préstamo por 60. Claro, no tenía relación, no tenía lógica en realidad. No, es que a mí, conmigo, Juan no podía hacer ningún negocio. Claro. Quizás con un préstamo sí. que venía de afuera, quizás sí. Sí, claro. O pagaba la mitad o no lo pagaba. Pero bueno, también, digamos, yo otra cosa que le cargo a Juan, más allá del tema personal mío, que puede haber sido también error de mi parte, no mandar un representante o lo que sea, es que Juan dejó que se desarmara ese equipo. Sí. Claro. Juan dejó que se vaya el Pato Filiol, que se vaya Colombati, que se vayan, empiecen a ir un montón de jugadores, y se desarmó. Con todo respeto a lo que voy a decir, terminó un campeonato donde jugaba Rubén Paz, y el campeonato siguiente se puso la 10 La Fata, Ricardo La Fata, sí. que venía de Boca, un chico que jugó ese partido un tiempo y no jugó más. Claro. Entonces, más allá de mi tema particular, que lógicamente me costó casi la carrera, digamos, Juan dejó que ese equipo se desarme, porque creo, no, estoy seguro, no sé lo que piensa él, pero que ese equipo había tomado mucha más fuerza que la que él podía tener. Ese equipo le podía manejar algunas cuestiones al club, desde el apoyo que tenía de la gente. Digamos que lo sobrepasaba él. No iba a poder controlar todo, digamos. No, totalmente. Claro. Ese equipo ya se le plantaba y le podía exigir cualquier cosa. Sí. Y Juan tuvo la suerte de contar con el gran Crespo, con el Juan Carlos Crespo, que fue el solucionador de muchos problemas con Juan. Hemos tenido charlas con Juan de 3-4 horas de pelear premios, y venía Crespo y decía, ¿qué pasa, flaco? Muchacho, ¿cuál es la diferencia? Esta, la pongo yo, y se solucionaba el problema.
Entonces, ya te digo, si yo le tengo que reclamar algo a Juan, más allá de lo mío personal, es haber dejado de desarmar ese gran equipo que hubiera salido campeón al año siguiente, no me cabe ninguna duda. Ya que nombraste los premios, ¿quiénes eran los que iban a pelear ese premio? Y ahí vos tenías al Pato. Tenías varios nenes ahí que... Sí, yo siempre cuento, ¿no? Que yo aprendí muchas cuestiones de manejo de grupo del Pato Filiol. Yo tenía, si mal no recuerdo, 22 años. Un 21, pibe. Chiquito. Cuando vino el Pato a Racing y el primer entrenamiento, me acuerdo que me toca elongar con él y, viste, era el Filiol. Y una vez que lo empezaste a conocer, y vos fíjate que siempre del Pato se dijo que era un tipo jodido, tenía esa fama de tipo jodido. Te voy a contar algo que, bueno, quizás no le va a gustar, pero él en un momento, porque Juan, una de las cuestiones que tenía era que a veces cuando pagaba, le pagaba a los grandes, los pibes no nos pagaban. Y un día le fuimos, no recuerdo con quién, a decirle al Pato, le digo, Pato, mira, no nos pagaron nosotros, no nos pagaron. Pato fue y le dijo, si no le pagas a los pibes me voy. ¿Así de una fue? Así. Y esa fue la primera chispa que hubo entre Juan y el Pato, pero eso te marca que el Pato era un tipo para aprender dentro del vestuario muchísimas cosas. Ya te digo, hasta en la cancha, mirá, yo también esto lo cuento en todos lados, porque yo me acuerdo del Pato gritándome a mí en el medio. El Pato me ordenaba a mí desde el arco, con 2 palabras me ordenaba, el arco a la derecha, atrás, con 2 palabras el tipo me ordenaba desde largo. Entonces, tener ese tipo, después el otro que iba a pelear era Colombati, Gustavo Costas, que era a veces capitán, porque el capitán era el Pato, eran tipos ya con más años, y lógicamente en estos temas de pelea por premios siempre van la gente más grande. Claro. Hoy en el fútbol, donde los chicos pasan todo muy rápido y donde por ahí las necesidades económicas no tienen tanto que ver con primera división, no quiero decir que todos cobren igual, pero sabemos que los clubes grandes con determinada soberanía se pueden mover. Digo, ¿cuán bien le podría ser tipos como vos, como el Pato, gente que haya vivido todas esas y que hoy puedan dar una mano, teniendo en cuenta que los chicos solamente se tienen que dedicar a jugar? Sí, hoy es muy difícil para los pibes porque el pibe en octava división ya tiene un representante, ya corre plata. Es plata para los botines, o es plata para el teléfono, o es plata para el papá, un auto para que labure de remisero, o te alquilar una casa para vivir. Entonces ya te empiezan a quemar etapas de manera muy, muy rápida. Yo no sé si los pibes hoy, cuando están en novena, octava, tienen la ilusión de jugar. O sea, cuando te vas a dormir, ¿qué es lo que pensás? Si pensás en jugar en primera alguna vez con la cancha llena, o estás pensando en el teléfono que te dio tu representante, o qué lindo botines te regalaron, o tu compañerito que vino y dijo, che, ¿quién es tu representante? Mirá que el mío me da 500 pesos por mes. No sé. Cuando nosotros éramos pibes, pensamos nada más que en jugar y llegar a primera. No había otra cuestión. No digo que lo de hoy sea mejor ni peor, solamente digo que es distinto. Y cuando hay algo distinto, uno no puede decir, che, no, esto está mal o esto está bien. No, es algo distinto y te tenés que adaptar a los cambios que van produciendo los pibes en su crecimiento. Entonces, hay un montón de cosas para hablar con los pibes, 3 millones de cosas que tenés para hablar con los pibes, más allá de su desarrollo táctico, estratégico, técnico, que eso serán encargados los técnicos. Yo varias veces me acerqué al club, le llevé proyectos de laburo de este tipo, a Molina en su momento, a Coborno en su momento, y es como que ya llega un punto, viste, que a veces me da la sensación de que uno estuviera pidiendo una limosna. Yo hablé el año pasado con Víctor y le hablaba puntualmente de cuando arranca este libro de pases, el anterior mejor dicho, digo de las dificultades que podía llegar a tener Acevedo en la adaptación, porque venía de otro club, porque venía de un club mucho más chico, en una posición complicada, y me ofrecí para charlar con él, pero, a ver, no desde un lugar de, ni cuerpo técnico, ni nada, era para decirme, yo soy el jugador del club, presentámelo, quiero hablar con él, porque seguramente en la cabeza los pibes, cuando llegan a Racing, de clubes más chicos y demás, les nota algo adentro, porque esto no es común. A ver, el pibe viajaba en el 148,
a entrenar a Defensa y Justicia. Es todo diferente, los pasillos, todo. Todo, la comida, el hotel, la gente ni hablar, La los repercusión. medios, todo. La repercusión. Y bueno, y en un momento lo charlamos, hubo ahí un ofrecimiento de él en su momento a sumarme para empezar a estar en las concentraciones, en los entrenamientos, pero como fue un año político, después vinieron las roscas políticas y esto y se enfrió y ahí quedó. Pero hoy yo te digo, ya, hoy me veo más, ayer hablaba con un miembro de la comisión directiva y me preguntaba, y no, yo la verdad me veo afuera de todo, no estoy más en mis cuestiones particulares y personales ya, voy a todos los partidos, saludo a todo el mundo, no me gano más enemigos porque en la política te ganás enemigos. Sí. Entonces, pero sí eso que vos marcás de la bajada de línea desde adentro con gente que lo haya vivido es distinto. Vos podés tener a los mejores técnicos en divisiones inferiores, a lo mejor y hacer un laburo espectacular, pero ellos no van a saber comunicar, no van a saber bajar lo que es este club porque no lo vivieron, simplemente por eso. De hecho, los procesos de Boca, Estudiantes, por nombrar algunos de los que le fue bien últimamente, River, fue de esa manera también, con muchos chicos apoyados por grandes figuras que en su tiempo brillaron y entendieron cómo era el mundo del club. Ojalá en algún momento se pueda hacer porque es un lindo complemento para los pibes, conocer la historia del club, qué pasó en este club, los momentos buenos, los momentos malos, los pasillos, todo sirve para la formación de los pibes. Hugo, te hago la última y te saco un poquito del foco del mundo fútbol, porque tenemos un rumor, nos ha llegado que estás con una obra de teatro que se llama Racing Nauta. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad? A ver, sí, cuente, porque hay gente que quiere saber, El Racing Nauta es una obra del Negro Pelé, de Gabriel Virtuoso, que es la continuación de la obra que hacía el Negro el año pasado, sí, antes de salir campeón, donde contaba todas las desventuras y las alegrías que tuvimos en tantos años. Hoy, este personaje lo que hace es recorrer la historia de la humanidad con un paralelo a la historia de Racing. Sí. Lo que me pidió un día es, el día que yo lo voy a ver, me pide que si le hacía una presentación de la obra, si saludaba a la gente y demás. Y bueno, le hice, me paré ahí adelante y la presentación duró como 10 minutos. Mirá, no te puedo creer. ¿Te gustó? De otras cosas. Sí, porque estoy un poco en el tema. Y cuando termina la obra, me dice el Negro, me dice, Franco, ¿podrías venir todos los sábados a presentar la obra? Ya me estoy separando, digo, no hay problema. Y de paso después nos vamos por ahí, ¿no? Un tema más, le digo, qué sé yo. Así que bueno, todos los sábados voy, estoy un rato con la gente que llega al teatro, que tiene una previa ahí antes de ingresar a la sala, charlamos un rato y le hago la presentación. La introducción, dije, claro, hago un desarrollo rápido de lo que van a ver, sí, siempre alguna otra cosita tiro. Y bueno, ya le dije al Negro que para la próxima hora que prepare ¿Estás ahí? Adentro, sí, pero no como adentro de la obra. Ya sí. Están. Y para cerrar, ¿qué días están y horario? Los sábados, sí, a partir de las 10:30 en el Teatro El Porteño, sí, en Chile. Queda en la calle Chile 2080, en Capital Federal. Bueno, vamos a estar ahí viéndote, a ver cómo sale todo. Igual, seguramente por lo personaje que sos y por cómo hablás, debe estar muy buena la obra. Huguito. Sí, está buena, la obra está buena. Vamos a ir. Te agradezco mucho, la verdad que fue un placer hablar con vos. Racing Positivo está a tu disposición para lo que necesites, el micrófono está cuando quieras venir acá o por teléfono, y la verdad que fue un placer hablar con vos. Buenísimo, para mí lo mismo, y bueno, cuando necesiten algo, llaman o paso por ahí, no hay ningún problema. Dale, te mando un abrazo grande, Hugo. Un abrazo grande para todos. Chau. Hasta luego.